Queridas amigas, queridos amigos, estamos de nuevo con el coronel Pedro Baños, como prometimos, para continuar hablando de ese reciente e increíble libro que acaba de publicar, La Encrucijada Mundial. ¿Por qué increíble? Porque a mí me parecía ya difícil que el coronel Pedro Baños hiciera algo que nos sorprendiera, como su primer libro bestseller, que ahora está en su segunda edición de bolsillo. Me encantaría que lo presentaras a nuestros amigos, coronel Baños. Así se domina el mundo. Ahí lo tenéis. Muévelo un poquito más, por favor. 13 euros, como veis, asequible para cualquiera, o como el dominio mental. Pero La Encrucijada Mundial es un manual para gestionar el mañana, pero el mañana inmediato, porque habíamos explicado en la entrevista anterior que es indispensable que lo gestionemos, porque si no el mundo caerá en el precipicio. Coronel Baños, hay una última parte de tu libro que, aunque hay mucho que hablar de los muchos contenidos de esas 600 páginas, me gustaría que tocáramos hoy, que era lo referente a la Agenda 2030. Pues querido Enrique, de nuevo encantado de estar en tu programa y muchísimas gracias por volverme a invitar. Pues mira, efectivamente el libro La Encrucijada Mundial tiene tres partes bien diferenciadas. Una parte es los problemas a los que nos enfrentamos, todos los grandes retos de la sociedad actual. Luego tenemos otra parte que yo lo que llamo el manual del mañana, cómo podemos hacerle frente. Y luego hay otra tercera parte que es efectivamente todo lo relativo a la Agenda 2030. He intentado hacer un análisis lo más científico posible, con muchísimas referencias, un análisis muy serio, tanto de los que, incluso los que están totalmente de acuerdo, los que la apoyan, de sus detractores, un análisis absolutamente serio, también enlazado, como no, con el foro de Davos, este foro económico mundial, que está muy relacionado, íntimamente relacionado con toda esta Agenda 2030. Recordemos que ahora, durante la pasada cumbre del G20, llegó el señor Klaus Schwab, el director y creador precisamente de este foro de Davos, a dar instrucciones, poco menos que al G20, de lo que había que hacer en el mundo a partir de ahora, ¿no? Y esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Efectivamente, por un lado, y dices, hombre, es utópico, hay cosas que a quién no le gustaría, que ahora hablaremos. O sea, todo el mundo quiere pues, un mundo más justo, más libre, más igual, ¿cómo no? Evidentemente, ¿no? Pero claro, detrás de eso, ¿qué es lo que subyace? Lo que subyace, que es la parte de ese control total, lo que subyace es desmontar el mundo tal y como lo conocemos, destruir los estados-nación tal y como lo conocemos, para crear un gobierno supramundial, porque ya no supranacional, supramundial, controlado por unas élites que no vamos a votar los ciudadanos, porque claro, el problema de todo esto es que estas élites nos consideran que los ciudadanos somos irresponsables, que somos todos unos lerdos, que no tenemos derecho a dirigir nada ni a cuestionarnos nada, que simplemente alguien tendrá que pensar por nosotros porque somos incapaces, como nos están diciendo ahora, Enrique, en el marco de esta guerra que estamos sufriendo en Europa, terrible, que ojalá se acabe pronto, por supuesto, en el que te dice, eres un derrochón, no sabes consumir, no sabes gastar la energía eléctrica, yo te lo voy a explicar. Explicaciones que muchas veces son tan ridículas que dice, si utilizas el frigorífico de esta manera, vas a lograr ahorrar 3 euros al mes. O sea, que parece de chiste, ¿no? Pero bueno, pues es una manera de que nos vaya calando ese mensaje de que somos torpes, de que somos incapaces, de que somos inconscientes, de que no pensamos en el medio ambiente, de que estamos arruinando todo y que la culpa es nuestra. No de nuestros líderes, no. La culpa al final es nuestra, no de los ciudadanos, porque lo hacemos todo mal. Y entonces la idea es destruir lo creado ahora mismo, este mundo liberal o neoliberal, y decir, y vamos a ver cómo establecemos un dominio elitista en el que los ciudadanos no pintemos nada. Eso es, al final, lo que subyace detrás de todo esto. Porque mientras nosotros los ciudadanos nos tienen entretenidos con esto de estas discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles, que es en lo que estamos, claro, hay unas élites que sí que están pensando como quieren que sea el mundo dentro de pocos años, pero que el que nosotros no pensemos nada, ya nos pensarán ellos por nosotros. Y eso, en cierto modo, es lo que consiste la Agenda 2030. Claro, cuando tú dices, lo hablas de veros de una manera superficial y dices, hombre, ¿cómo te vas a oponer a la Agenda 2030? Por supuesto. ¿Quién se opone a que no haya hambre en el mundo?
¿Quién se opone a que todos vivamos mucho más seguros? ¿De que el agua sea pura, limpia y gratuita para todo el mundo? Evidentemente nadie, pero claro, tenemos que saber muy bien qué es lo que hay detrás. Mira, lo primero, fíjate, estamos hablando de que la Agenda 2030 son estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero es que detrás hay 169 metas. Tú haz la prueba si quieres, Enrique, sal mañana y cualquiera que te encuentres, porque claro, como es tan popular llevarlo, claro, porque esto viste mucho, ¿no? Es como estar en la onda, ¿no? Y ser más progresista, llevarlo, el rosco este famoso del que llevan no solamente políticos, sino ciudadanos normales. Tú haz la prueba y le pregúntales, ¿pero tú te has leído a fondo esos 169 metas? Pero si no se lee en el programa político al que votan. Efectivamente, no. Pero incluso a los políticos que lo están llevando, dice, tú primero, ¿sabes? ¿Conoces a fondo los 17 objetivos? Yo Pero he hecho la ¿y prueba, las he hecho la 169 prueba. metas? He hecho Haz la la prueba prueba y no lo conocerá con ninguno. alguna, bueno, no voy a decir, con alguna institución que tiene una Agenda 2030 y claramente no Lo supera desconoce. el examen Claro. y el comienzo. Ese es el problema. Lo que pasa es que entramos en esas dinámicas de que eso que viste mucho, que es estar en la onda, que además al que se oponga, hombre, al que se oponga hay que destruirle, porque está en contra del progreso de la humanidad, ¿no? Está en contra del bienestar del conjunto de todos los ciudadanos. Claro, pues es parte también de ese juego, ¿no? Pues además tenemos que entender qué es lo que subyace detrás de todo ello. De hecho, aquí hay un antecedente, el que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que esto ya surge en el año 2000, y iban a llegar que para el año 2015 tenían que haberse conseguido. Fíjate, en vez de 17 objetivos eran solamente 8. No se consiguió ninguno. En algunos casos un poco parcialmente, pero en su conjunto ninguno. Porque entre otras cosas el mundo es muy diverso. Y no es lo mismo el desarrollo que tenemos, afortunadamente para nosotros, por ejemplo en Europa, que lamentablemente el que tienen en muchos países africanos. Es que están en una dinámica completamente diferente, ¿no? Y entonces esto en el año 2015, como no se habían cumplido los anteriores, pues se les ocurre lo siguiente paso, que es efectivamente estos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, para que se cumplan en el año 2030, que nos pasará igual, no se van a cumplir en la inmensa mayoría de los casos. Pero mientras tanto, hay muchos que viven muy bien de la Agenda 2030, porque se han creado multitud de chiringuitos alrededor de la Agenda 2030, hay mucho dinero en juego, hay mucho negocio en juego y también hay muchos que viven muy bien. Pero al final no olvidemos que el objetivo final es llegar a crear ese nuevo orden mundial en el que hay una élite que nos gobierne a todos. ¿Y sabes quién está detrás de todo esto? ¿No? Porque esto del Fondo Monetario el Económico Mundial, el Foro de Davos, claro, no solamente está el Klaus Schwab, este famoso, como se pronuncie su nombre. Hombre, hay peces muy gordos como Soros, ¿no? Absolutamente, claro. Pero cuando presentan que ellos llaman el gran reinicio, aprovechando la pandemia, que es en junio de 2020, quien está ahí presente es el actual rey Carlos III de Inglaterra. Ahí está. Bueno, y ahí ya empezamos. me permito y tú ya recordar, sabes, de eso sabes tú mucho más que yo todavía. no, perdón, de lo que que hay lo detrás. comenté cuando hablamos de la cara oculta de la monarquía británica en cuarto milenio con Javier Sierra, lo que dije es, sí, dejará de ser el monarca del Imperio Británico, porque eso está moribundo, pero será el emperador del nuevo orden global. Correcto. O sea, eso es interesante, que este principito ecologista radical, como le llaman el príncipe radical en un libro, fuera el que presentara ese programa. Gran reinicio. Que para mí es de una esclavitud encubierta. Curioso, ¿no? Cuéntanos. Claro, pero fíjate, bueno, por cierto, esos programas que hiciste en cuarto milenio con Javier Sierra, o sea, yo es que me hubiera pasado horas y horas y horas escuchándolos. La pena es que sé que tienes muchísimo más que contar, porque de verdad me parecieron, mira que todo lo que haces es excepcional, pero es que esos fueron más que excepcionales. Claro, al final esto es lo que hablamos es de lo que se llama el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Una vez más, acabar con el Estado-nación actual, acabar con el sistema económico y social actual y crear ese nuevo orden mundial en el que, una vez más, es que insisto en ello, que unas pequeñas élites nos gobiernen a todos, pero que ya no sea una democracia, que lo disfracen de democracia, pero que los ciudadanos no pintemos nada. Porque claro, aquí detrás también piensa que de todo esto, por ejemplo, uno de sus caballos de batalla es la sostenibilidad. Pero es que detrás de la sostenibilidad también hay un negocio fabuloso. Tú piensas todo lo que significa
reformar todo el sistema, que no lo vamos a hacer los ciudadanos, lo van a hacer los que al final tienen intereses económicos en que todo esto se haga. Lo que te decía, mira, si vemos, por ejemplo, estos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, claro, te dicen, fin de la pobreza. ¿Quién no quiere acabar con la pobreza? El hambre cero, por supuestísimo. Las palabras clave, acuérdate siempre, que tú lo sabes muy bien, Enrique, salud y seguridad. Claro, tú sabes que con esas dos palabras claves, que al final están relacionadas con el miedo que se infunde a las poblaciones, tú las poblaciones das el poder, todo tu poder que tuvieras, si es que tienes algo, lo entregas precisamente a estas élites. Porque, claro, son dos palabras mágicas. Todo el mundo quiere tener seguridad, todo el mundo quiere tener salud. Y cuando crees que está en riesgo esa seguridad y esa salud, alguien que te promete, que te ofrece, que te la va a garantizar, tú le entregas todo, evidentemente. Son estas palabras talismán que saben muy bien cómo emplear para jugar, evidentemente, con nosotros. Lo mismo, la acción por el clima. Obviamente, nadie quiere vivir ni achicharrado ni congelado, todo el mundo queremos vivir en un clima perfecto. Bueno, se ha interrumpido bruscamente esta reunión que teníamos con el coronel Baños, que es grabada por razones prácticas. Coronel Baños, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que de repente has Pues desaparecido de la mira, pantalla. a mí me ha pasado algo que no había pasado jamás. Y mira que estoy haciendo constantemente videoconferencias de esta naturaleza. De repente se ha puesto la pantalla en negro, se me ha apagado el ordenador, el teclado, que lo tengo de estos retroiluminado, y, y como que se hubiera puesto, no sé, en suspensión, una cosa muy rara. No me había pasado jamás. He tenido que volver a reiniciarlo. Y no lo sé si esto le ha pasado porque le tenía que pasar o alguien lo ha hecho en remoto, no lo sé. Lo cierto es que es absolutamente inusual. No me había pasado jamás, Enrique. Y mira que por ejemplo, con Iker nos pasaron cosas raras, pero esto no me había pasado jamás. En fin, vamos a Vamos seguir a seguir, pero dos más y eso veremos a ver lo que nos dejan seguir hablando. queda para cada cual. Bueno, una posibilidad es esa y la otra es quienes me conocen de cerca saben que me ocurren todo tipo de anomalías. Ojo, yo no había tocado nada, ha sido tú el que está No, yo de la tampoco. pantalla, pero ocurren esas cosas a distancia. En fin, forma parte de mi sello personal. Así que no es responsabilidad tuya, coronel Baños, sino mía en un caso u otro. Tú No. has contado cosas en otros canales, pero es en este canal en el que te pasa. Seguro que no tampoco es culpa tuya, pero es verdad que los temas, fíjate, Responsabilidad. tú ya has dicho algunas palabras clave que veremos a ver con lo que dura este programa en emisión. Pues nada, pues seguíamos, estamos Continuamos con ello. Mira, hay algo sí, muy importante que tú has ido comentando de cómo nos imponen, intentan imponer esa Agenda 2030 y que, desde mi punto de vista, el rebaño, como lo define muy bien el gran Jano García en su libro, tragará, como han tragado con Ponte, en fin, el bozal, porque si no vas a matar a tu tía, no te relaciones con otros porque matarás a tu abuela. Lávate las manos porque eres sucio. O sea, en el fondo es eso. ¿Eh? ujú, Pínchate todo lo que te digamos, porque con eso vas a conseguir, ya hemos visto lo que se ha conseguido, etcétera. Perdón, que yo haga aquí mi te producción. van a cerrar el programa. Bueno, me da lo mismo. Ahí demostraré la censura, pero tengo que tener un mínimo ápice de libertad y de dignidad para decir lo que pienso, que no es lo que tú piensas, querido Pedro. En fin, al igual que todo eso, claro, nos empujan diciendo, es que quieres que se muera la gente del tercer mundo, es que quieres que la tierra se contamine. Y qué curioso, o sea, ellos acuden a sus reuniones, por ejemplo, a Egipto, a Sharm el Sheikh, en sus aviones, flotas de aviones continuos, contaminando a tutiplén. Cuéntanos, Pedro. Sí, ¿Qué mira, coherencia hay en todo esto? es todo una gran hipocresía. Efectivamente, si hablamos ahora de la COP27, celebrada en Egipto, claro, pero es que aquí nadie se ha acordado que ha sido al país gobernado por un dictador militar, ¿no? Para que veas cómo cuando se quiere se olvida absolutamente todos los principios y todos los valores. Y efectivamente, por supuesto, todos estos miles de personas, porque no solo van los que estaban en esa sala hipergigantesca que había allí, van sus asesores, van sus escoltas, todo el personal de apoyo.
Pero claro, y luego tú fíjate, por supuesto, ninguno, que yo sepa, ninguno fue remando en piragua, ¿no? No, Ni no. en un barco de vela, ni muchísimo menos. Esa es la realidad, que hay una gran hipocresía al respecto. Mira, por ejemplo, uno de los críticas más importantes, que no la única, ahí en el libro, el que lo lea podrá ver multitud, pero además todo serio y documentado, es decir, no es hablar por hablar, ¿no? Pero fíjate, Enrique, es, están hablando de acabar, por ejemplo, con la pobreza en el mundo y con la desigualdad. Pero a que ninguno se le ha ocurrido meterse con los paraísos fiscales, que es donde Claro. está el dinero, donde está verdaderamente el dinero, donde lo tienen todos los poderosos. Ah, de eso no se acuerdan, ¿no? Tú fíjate, casos como, por ejemplo, puede ser el de Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, en el que, por cierto, procede Joe Biden, y donde están asentadas las principales 500 corporaciones del mundo. Es decir, es una gran hipocresía. O prácticamente todos los territorios extrainsulares del Reino Unido, que son todos paraísos fiscales, desde las Islas del Canal hasta Gibraltar. Pero es que incluso dentro de la propia Unión Europea sabemos que tenemos paraísos fiscales que no se les llama tal porque dicen que hay transparencia bancaria, pero que son países de baja fiscalidad. Y algunos que además se permiten de presumir de democracia y llamarnos a los demás poco demócratas, como puede ser el caso de Holanda, ¿no? Para que veas que eso es la gran hipocresía, es decir, voy a acabar con la pobreza en el mundo, pero sí, pero los ricos vamos a seguir en otra dinámica, ¿no? Es decir, porque al final los impuestos, pues ¿quién lo paga? Todos lo sabemos. Las clases bajas y las clases medias. Las clases de verdad, pudientes de verdad, las personas hipermillonarias, eso no van a pagar nunca. Ya encontrarán fórmulas de una manera o de otra de hacer ingeniería financiera o hacer lo que sea para poder escapar de todo eso. Entonces, claro, te quiero decir que esto es una gran trampa, ¿no? Una gran trampa, una vez más, para al final controlar a quién, pues a los pequeños, a los débiles, a los de abajo, a los ciudadanos normales, a los demás, a ver si te crees que a los demás les van a controlar de alguna forma. Absolutamente imposible, ¿no? Entonces, yo pongo aquí desde críticas, lo que estoy haciendo un análisis lo más riguroso y lo más científico posible, críticas incluso desde posiciones que defienden a la Agenda 2030, que también las hay, y hacen una crítica de decir, mira, sí, esto está bien, pero ojo, que esto no es exactamente lo que a mí me gustaría para perfeccionar la sociedad. Por ejemplo, una de las críticas que se hacen desde esas posiciones es que ¿dónde está la sociedad civil? ¿Han contado con los ciudadanos? Es que no cuentan. Es que no cuentan con nosotros. Es decir, te dicen lo que tienes que hacer, pero no cuentan con tu opinión. Esto es muy importante, evidentemente. Y luego, claro, que cada país está en un estado de desarrollo diferente. Aquí se habla mucho de esa asociación entre digitalización y sostenibilidad ecológica, pero hay países que no están digitalizados. Es que parece que solamente esto está hecho o pensado desde la óptica de nosotros, como los países más desarrollados, los más elitistas, pensando que todo el mundo está en la misma línea, y ni mucho menos. Y luego hay otra parte muy interesante, verás, que es el que también subyace una idea de que los países menos desarrollados sigan siendo dependientes económicamente de los más fuertes. Es decir, que no se les trate de tú a tú, que no se les trate en igualdad de condiciones, ni muchísimo menos. Y fíjate, y al final también, pues muchos críticos de los que defienden la Agenda 2030 dicen, es que al final se sigue repitiendo pues las viejas promesas incumplidas, nos siguen contando lo mismo, pero que en realidad en la práctica se va a hacer muy poco. Se va a hacer muy poco, más allá, lo que no se nos devolviera una vez más, de ese que subyace de un control del mundo por un pequeño grupo de personas. Claro, aquí tienen un problema, que esto una vez más, esto está pensado desde la óptica occidental, pero claro, Ahí está. eso es, pero se están ¿Qué pasa olvidando, con China? eso es que China Bueno, con no China, con tiene India, nada, etcétera. Pero China absolutamente, potencia nuclear. motivo por el cual algunos de los grandes creadores o diseñadores de este nuevo orden mundial, como George Soros, por eso permanentemente ataca a China y a Xi Jinping, que a Xi Jinping le ha llegado a considerar públicamente, y lo ha dicho en sus tweets, lo ha dicho en muchas conferencias, llamarle como el gran enemigo del nuevo orden liberal, de este mundo, de esa sociedad abierta, que es lo que propugna, por ejemplo, George Soros a través de sus fundaciones, principalmente de la Open Society, precisamente de la sociedad abierta. Claro, y luego, fíjate, ya si vamos a los que se oponen a la Agenda 2030, las críticas ya no te quiero contar, pero que en cierto modo tampoco les falta razón en muchos casos. Es verdad que claro, aquí es que el problema es que de esta Agenda 2030 también se ha apoderado buena parte de la izquierda y de la extrema izquierda, con lo cual los que se oponen suelen ser los conservadores o incluso los círculos religiosos, ¿no? Que consideran que estas ideas son simplemente
liberales, progresistas o ultraliberales y que no coinciden precisamente con su pensamiento. Incluso la acusan de ser el marxismo cultural, que a falta de mejores luchas que tener, pues lo que se les ocurre es de esta destrucción de los valores tradicionales, de la familia, del Estado-nación, para que veamos pues un poco que esto desde luego va a traer todavía muchísima más cola. En cualquier caso es verdad que lo que se trata o lo que pretenden es, y lo dicen abiertamente, de resetear el capitalismo. Pero claro, lo que nos cabe duda es qué fórmula van a encontrar, porque desde luego los que tienen el poder no lo van a perder nunca. Eso ya sabes que no hay nada más goloso y que además o más adictivo que evidentemente que el poder. Y en cualquier caso, los que son contrarios piensan que esto va en contra de la libertad individual, de nosotros, de las personas, incluso de la propia democracia, porque una vez Perdón, más pensemos. tú piensas como yo que va en contra de la libertad individual. Ya lo mi opinión. Claro, porque es que lo que si ellos se materializa lo que te están diciendo abiertamente, es que primero no va a ser democrático, ya lo hemos dicho, nosotros no vamos a elegir a los que van a dirigir ese nuevo orden mundial, y al mismo tiempo esto va en contra completamente de la libertad individual. Recuerda lo que te decía antes, es que a nosotros los ciudadanos nos tratan de tontos, es decir, no eres capaz ni de conducir tu propia vida, ¿cómo vas a pensar en conducir el mundo, en decidir cómo hay que conducir el mundo? Hombre, Y el por lo sucio tanto, rebaño ya no tiene absolutamente. derecho ni siquiera a eso, un voto. Lo que pretenden es crear esta casta oligárquica global, pero claro, creada para unos pocos, los demás que no pintemos absolutamente nada, ¿no? Y luego es cierto que hay muchas otras críticas que yo hago, por ejemplo, pero que dicen, claro, es que incluso el propio secretario general de Naciones Unidas, el Antonio Guterres, dice que para llevar esto a cabo de verdad harían falta a lo mejor decenas de billones de millones de dólares anuales, que evidentemente, ¿quién lo va a aportar? ¿A base de exprimir más impuestos a las clases medias y bajas? Oye, Porque las élites perdona, Pedro, más, ya nos han exprimido bastante, por ejemplo, para dar de ganar sumas brutales de dinero a las empresas armamentísticas que están vendiendo, haciendo su mercado en Europa con así es. Ucrania y con Rusia, o a los fabricantes de esas inyecciones cuya utilidad está cuestionada. Y curioso, detrás de unos y de otros están los mismos fondos de inversión. Bueno, también hablo de ellos, que también peligrosísimo, porque estamos hablando de los que tienen el verdadero poder. Fondos de inversión que manejas presupuestos superiores a la mayoría de los productos interiores brutos del mundo, o sea, de los países, de muchos países del mundo. Pero fíjate, mira, por ejemplo, hay una cosa que fíjate cómo poco a poco, porque además esto es muy astuto, ¿no? Cómo nos intentan imponer que no tengamos nada en propiedad, que todo lo alquilemos. Sabes que la última ahora mismo, lo que poco a poco va calando y sobre todo entre los jóvenes, por ejemplo, que tú no tengas el móvil en propiedad, que lo alquiles también. Que todo porque claro, el problema es, el truco es, primero, si tú alquilas un móvil, alguien tiene el control sobre ese móvil, porque si no pagas, en cualquier momento te lo pueden desconectar. Alguien tiene todos sus datos. Todos tus datos, más de los que ya tienen de por sí. Pero claro, al final se trata de que todo lo tengamos alquilado. Mira, te voy a contar algo para que veas cómo poco a poco se van imponiendo este tipo de decisiones. Si tú ahora mismo te vas a comprar un coche eléctrico puro en una marca de lujo, ¿tú sabes que no te venden los extras? Los extras te los alquilan. Tú quieres que las ruedas traseras sean direccionables, eh, pagas 14 euros al año por ellas o lo que te cobren. Pero lo mismo si quieres los faros matriz de LED de no sé qué, lo mismo, el techo eléctrico de no sé cuánto, lo mismo. Es decir, y es más, la idea es que cada vez los coches sean más baratos, por ejemplo, y que todo sea alquilado, de tal manera que tienen un control sobre ti, porque lo mismo que te activan esos dispositivos que están en el coche, pero no están activados, te los pueden desactivar a voluntad. Porque, claro, la idea es, o sea, o lo que el comentario que yo hago, ¿qué pasa? ¿Que porque yo tenga algo alquilado ya contamino menos? ¿Que porque yo tenga algo alquilado ya soy menos sostenible? O sea, soy más sostenible. ¿Porque yo tenga algo alquilado ya ocupo menos espacio? No, no. Porque, claro, el truco es que todos tengamos todo alquilado para ser dependientes de quién. Ojo, del que tiene la propiedad, porque tú alquilarás cosas, pero alguien será el propietario, ¿verdad, Enrique? Ese es el. Y fíjate qué fácil es irnos acomodando a todo esto. Como tú sabes, que podríamos hablar sobre el truco que significan todas estas monedas CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales, tanto estatales
como supraestatales, como el caso del Banco Central Europeo, que es una trampa total. Que además, como poco a poco nos han ido acostumbrando, sabes que ya hay países, sobre todo escandinavos, que ya no utilizan el dinero físico, prácticamente no lo utilizan. Porque, entre otras cosas, durante la pandemia te decía, claro, no utilices el dinero físico porque podemos estar transmitiéndonos virus y bacterias los unos a los otros. Lo Claro, dijimos en cuarto milenio, po- recordarás, es nada más estallar la pandemia. Anunciamos poco el a poco final del dinero físico. poco a poco se nos acostumbrando a ello. Y lo hacen de manera muy civilina, a base de sacarlo constantemente en televisión, de sacar a científicos que te hablan de las bondades o personas con teórico ascendiente social que te hablan de las bondades de este sistema. Pero claro, lo que no te cuentan es que este dinero CBDC, basado también en la cadena de bloques, en el blockchain, resulta que te lo pueden hacer caducable, que por ejemplo te caduque al mes o a los 3 meses, que te digan exactamente para qué te tienes que gastar ese dinero. Pues si te pagan 1.000 euros, pues 100 euros para energía, 100 euros para comprar productos sostenibles, que ellos te digan que son sostenibles. Y ojo, y si se sales de esos productos sostenibles, lo que te van a hacer, si es que te lo dejan comprar, porque a lo mejor no puedes pagar con ello, con esas monedas virtuales, lo que te van a hacer es decirte, pues te pongo un impuesto terrible porque estás maltratando el medio ambiente. Es decir, es que no sabemos dónde nos estamos metiendo y aparte de aquel control, es que van a saber todo lo que gastas, cuánto gastas, cómo lo gastas, absolutamente todo en todo momento. Pero sí, esa es la realidad. Mira, y si me permites ya porque como el tiempo pasa, claro, ya sabes las gran frases, por ejemplo, eso de no poseerás nada y serás feliz, que es parte de lo mismo, decir, todo será colectivo, no tendrás nada tuyo en propiedad, todo cuando lo necesites ya lo alquilarás y te lo vende como una gran ventaja, como una gran suerte, ¿no? Pero claro, al final todo lo que alquilas te termina resultando mucho más caro que aquello que tienes en propiedad, que si sabes cuidarlo bien te va a durar muchos años, muchos más años y te va a ser mucho más rentable. Pero como lo mismo, es que fíjate, te dicen, eso, comerás menos carne, y te lo dicen así abiertamente, es decir, te van a obligar a comer menos carne, con todo el significado que tiene. A ver cómo vamos a sustituir las proteínas animales, cómo no lo van a sustituir. Que también hablo mucho en el libro de todo el tema de la alimentación. Tú ya sabes que recientemente, lo pongo en el libro, la Comisión Europea ya ha autorizado que comamos 3 bichos, ya lo ha autorizado, que son los grillos, los gusanos de la harina y la langosta voladora. Y sabes que ya hay países en Europa donde se está ya dando esos menús a los niños para que poco a poco se vayan Claro, acostumbrando. claro, Es claro. decir, sí, pero claro, lo hacen de una manera sin contar que esa alimentación también tiene muchos riesgos. Por ejemplo, intolerancias alimentarias, lo detallo todo en el libro. O, por ejemplo, infecciones y enfermedades que pueden arrastrar, que pueden venir en todos esos bichos. Es decir, es que lo que pasa, pero ¿tú crees que de verdad que las grandes élites van a estar comiendo grillos o van a seguir Hombre, es que comiendo menos la filetes de buey? pregunta, la pregunta yo te la iba a hacer, querido Pedro. Yo, macho alfa, gran macho alfa de este gallinero, no tendré derecho a tener dinero. Te pregunto, salvo que lo tenga invertido en un fondo de inversión o similares o en la bolsa. Te pregunto, en ese caso, ¿verdad? No habrá, Claro, no habrá posibilidad de que te lo quiten. ¿qué está pasando con esto, por ejemplo, de las aves de las hamburguesas vegetales? Claro, pero ¿quién está haciéndose con el control de todos estos campos de producción de estas materias vegetales? Pues sabes, gente como Bill Gates, y no solamente él, no es el único, porque al final te dicen, vas a comer una hamburguesa vegetal, o sea, vas a comer hierba, pero va a ser mi hierba, que ya me encargo yo de copar todos los campos para que tú te comas mi hierba, eso sí, diciendo de las bondades que tiene el comer exclusivamente hierba, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, a todo el mundo que el que lo quiera hacer de manera voluntaria, por Por supuestísimo, supuesto, pero perdona, tiene es que has libertad total. mencionado a Bill Gates, que sabemos que en el pasado era el mayor poseedor, creo que ahora no tengo claro si lo es, de tierras cultivables en el mundo. En Estados Unidos, correcto, el mayor terrateniente. Y efectivamente, y otros se han embarcado en la misma aventura, incluso que cotizan hasta en Wall Street. En fin, es una cosa tremenda. Pero mira, por ejemplo, cosas que nos dice el foro de Davos con su gran reinicio. Te dice, por ejemplo, hablando de consumo, te dice, el consumo excesivo de cualquier clase no es bueno, ni para nosotros ni para el planeta. Te está diciendo, come menos que ya lo comeré yo por ti, porque como esto no va a haber para todos. Mira, claro, es que el problema tú sabes que la carne de buey de verdad, hay muy poca. Esto también, dice, te están vendiendo en un restaurante carne de chuletón de buey, en realidad no es de buey, ¿no? Eso tenemos que irnos a comer allí en León al Capricho. Pero claro, pero te pasa con la carne,
Con la Muy carne bien de Kobe. reivindicar, León. Con la carne de Kobe lo mismo, te dices que hay muy poca, claro, es que esto no hay para todos, oye, los demás que comamos, pues por esos alimentos transgénicos, cosas de estas, ¿no? Pero claro, cuando dice nosotros, cuando dices en nosotros, se refiere a nosotros, al pueblo, no nosotros las élites, evidentemente. Por ejemplo, te dice, la ostentación de la riqueza ya no será aceptable. Claro, dice, ellos lo que van a pretender es aparentar que no tiene esa riqueza porque, ¿sabes? Esto ya, también ha pasado a lo largo de la historia. Cuando los muy ricos no quieren llamar la atención, lo que hacen es construirse pues poco menos que fortalezas con muros muy altos para que tú no sepas la riqueza que tiene. Pero curiosamente, y en estos momentos de crisis, tú sabes que lo que no se deja de vender son los grandes productos de lujo, de todo tipo, Totalmente. desde coches, relojes, casas, eso es lo que se sigue vendiendo. Porque, entre otras cosas, vamos a un mundo cada vez más diferenciado en todo. Va a haber el que tenga un entrenador personal y pague un dineral al mes en un gimnasio y el que solamente se pueda permitir, pues eso, pagar 19 euros en un gimnasio sencillo, ¿no? Quien Es se lo decir, porque pueda vamos permitir, porque la mayoría ni siquiera saldremos a pasear y a caminar porque nos tendrán aborregados con toda la información que nos llega a través de los móviles, de la pantalla, etc. fíjate, yo soy muy Y crítico, nos Enrique, moriremos. con el tema del metaverso. Porque es verdad que tiene sus ventajas, porque va a ser el Internet del futuro, ¿no? Que tiene sus ventajas y como todo, pues oye, tendrá su parte positiva. Pero claro, tú sabes que hay gente que gasta más dinero en el metaverso que en el mundo físico. O sea, Perdón, parecen resúmenos, locos. por favor, te pido, resúmenos para la inmensa mayoría que no lo tenemos claro, qué es el metaverso. Uy, mira, aquí lo detallo Resumiendo, absolutamente en el libro. Pues al final es vivir en un mundo paralelo, en un mundo virtual, donde tú tienes un avatar al que tienes que vestir, al que tienes que cazar, el que es verdad, puedes hacer muchas sí, cosas, como en puedes la crear, película Avatar, que yo le traslado mi claro, conciencia. puedes crear un negocio, claro, lo están creando los negocios, de momento las grandes compañías. Claro, es que hay gente que está gastando en zapatillas de deporte, en su avatar, en ese mundo virtual, más que en calzar en el mundo físico, ¿no? En calzarse en el mundo físico. Y además con el riesgo de que es que, claro, es que no hace falta en mucho caso casi ni levantarte de la cama, ¿yo? ¿Para qué te vas a levantar, no? Es decir, lo detallo, verás, incluso hay partes positivas que se pueden hacer, pero también todos los riesgos. Y si ahora pensamos que ya somos transparentes, que ya no tenemos privacidad, ya con el metaverso es que no vamos a tener absolutamente ninguna, ¿no? De ningún tipo. Ahora mismo hay quien está comprando propiedades en el metaverso gastándose dinerales. Fíjate, propiedades en un mundo virtual que no existe. ¿Y le Y sirve para algo? no, no, bueno, algunos para hacer negocio, pero fíjate, hay quien se compra propiedades porque quiere estar al lado de un famoso que se ha comprado una propiedad en el metaverso, dice que se la compra al lado y con lo cual le van a cobrar más caro. Es decir, casi parece hasta demencial, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos. Pero mira, por ejemplo, otro tema del que hablan es mucho del crecimiento de la población y lo relacionan con el medio ambiente. Dice, cuanto mayor es el crecimiento de la población, más alteramos el medio ambiente. ¿Qué te están diciendo? Que la población tiene que reducirse. ¿Cómo la piensan reducir, Enrique? Porque te lo están diciendo abiertamente, de que hay que reducir la población para que el medio ambiente no se deteriore, de que somos los humanos el cáncer del planeta. Ojo, veremos a ver cómo lo que van a hacer, ¿eh? Es que esto te lo están diciendo abiertamente, Hombre, clarísimamente. menos depredador que organizar una guerra a gran escala como esta que han permitido que estalle y que les interesa que estalle, pues más fácil es soltar un bicho aún más depredador, porque ya el resto, si no, es no nos creemos que viene el lobo y ya está. Y en ese Mira, caso aniquila a todos los que pertenecemos a la tercera edad. es muy curioso porque aunque nuestros espectadores no se lo crean, tus espectadores, tus miles de seguidores, tú sabes que a lo largo de la historia se han utilizado lo que se llaman las guerras relajadoras. ¿Y qué eran esas guerras relajadoras? Reducir la población. No tenían otro objetivo final. Tú fíjate. Así que no descartemos Muy absolutamente interesante, nada. no tenía ni idea, Pedro. Sí, 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 claro, eso se estudia dentro Y de la lo que se llama mayoría tampoco. digamos, una ciencia que es la polemología, que es precisamente el estudio de los conflictos, ¿no? Mira, Sí. por ejemplo, otra cosa que te dicen, las empresas tendrán que pagar impuestos más elevados y sufragar distintas formas de financiación pública.
Es decir, que las empresas van a tener que financiar lo público, pero claro, entonces, ¿quién va a querer ser empresario? Si solamente vas a trabajar también para el Estado. Porque aquí hay otra parte que sabes que también soy muy crítico en el libro, de cómo están intentando que la mayoría de nosotros seamos dependientes del Estado. Dependientes pasivos, que simplemente recibamos un subsidio, o dependientes activos, que son los funcionarios. Pero que cuanto más mejor, porque claro, es que al final tú dependes del sistema, no puedes salirte del sistema. Tienes que acatar al sistema de cualquier manera, porque claro, si no te quitan el sueldo que te están dando, ¿no? O sea, no Pero fíjate, interesan los pequeños ni medianos emprendedores, sino solo los que ya están en la claro, línea de ser émulos de claro. Onassis. Absolutamente. Pensando que, por ejemplo, cuando hablamos de empresas, que lo pongo también, tú piensas que la inmensísima mayoría de las empresas en España son pequeñas de menos de 9 trabajadores y a su vez la inmensa mayoría, más del 80%, tienen menos de 3 empleados. Y te están diciendo que son los que van a tener que sufragar al Estado, que luego te dicen, por ejemplo, las empresas estarán sometidas a un grado de injerencia del Estado mucho mayor que en el pasado. Entonces, claro, te dicen, no seas empresario, si no te va a merecer la pena, hazte funcionario. Que oye, y depende de mí, que ya te mantendré yo. Fíjate el tema tan sumamente terrible, ¿no? Bueno, y así podríamos hablar de lo mismo, te dice el Estado. Dice, las crisis graves contribuyen a reforzar el poder del Estado, pero recordemos no del Estado, del supraestado que quieren crear, que quieren que tenga el poder total una vez más, Eso te para que iba a nosotros decir, no los contemos nada. funcionarios cada vez sobrarán más porque lo importante serán los que sirvan a lo que Jacques Attali, el gran ideólogo de las élites, anunció como el imperio de las corporaciones. Absolutamente. Y luego hay otro tema, mira, que me llama mucho la atención, que dice, la felicidad dependerá más bien de factores intangibles, como la accesibilidad a la atención médica y un tejido social robusto. O sea, que también te van a decir cómo vas a ser feliz o no vas a ser feliz. Es decir, al final la felicidad te la van a explicar desde el punto de vista materialista. Claro, sabemos que la felicidad es otra cosa. Hay gente que es feliz efectivamente con nada. O hay gente que es infeliz por más que tenga todo tipo de bienes materiales. Depende también de tu propia personalidad, de cómo interpretes el mundo. Es decir, la felicidad es un concepto que no tiene nada que ver con este materialismo al que te quieren llevar. Entonces, claro, pero es que esto te lo están diciendo una vez más, te lo están diciendo de manera absolutamente abierta. Enrique, es que no se cortan en absoluto. Y hay que leerlo, claro, yo lo pongo aquí, todo por supuesto detallado, como te digo, referenciado hasta la saciedad, para que todo el mundo despierte, que sepamos lo que pretenden hacer con nosotros, una vez más, con permiso del otro mundo, que cada vez está más enfrentado con toda esta visión occidental del planeta, ¿no? Al final podríamos concluir que efectivamente pues, van a ser objetivos que en general van a ser imposibles de cumplir, pero que mientras tanto hay muchos que les van a venir muy bien, que están beneficiándose de todo esto. Efectivamente, si no acabamos con el fraude fiscal, que sería lo primero, es imposible que haya igualdad, que haya justicia, que se acabe con el hambre en el mundo. Claro, pero es que el fraude fiscal, precisamente quienes están en él, son estas élites que pretenden crear este nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, al final haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Porque entre otras cosas no te vas ni a enterar de lo que yo hago, ¿no? Que es un poco también al final lo que consiste todo esto. En finales, pues eso, esta agenda política globalista que podríamos decir. Claro, pero es que hay mucha gente, como ya por concluir, que es que esto le viene bien, porque se ha convertido en su modo de vida. Hay mucha gente que está viviendo de la Agenda 2030, ¿no? Y le viene fenomenal. Que evidentemente, una vez más, que ojalá de verdad fuera para construir un mundo mejor, que fuera para que hubiera un mundo más justo, más libre, más igual, cómo no, por supuestísimo. Pero una vez más, recordemos que detrás de todos estos, porque esto está pasando con muchos más temas, que te lo venden, que quien no quiere efectivamente pues algo todo mucho más justo, pero detrás de esas grandes palabras hay también son mecanismos de control social, no tengamos ninguna duda, o de imponernos un tipo de política o de ideología o de dogmatismos. Es clarísimo, clarísimo como el agua. Ahora, más allá de eso, ¿qué crees tú que puede pasar con la Agenda 2030? Es decir, hemos visto cómo los objetivos de desarrollo sostenible no se cumplieron y Los hemos del visto, milenio, ¿eh? los del milenio. Sí, los del milenio, perdón, los objetivos del año 2000, que era el precedente de esto. Hemos visto cómo
no se han cumplido otro montón de cosas más, por ejemplo, todas las propuestas para frenar el cambio climático, aunque ellos estén soltando sus cosas o dejar de soltarlas, y vemos, digo, eso que se ve en el cielo, y cuando de repente hemos visto un verano que no hemos visto nada, bien, las han vuelto a soltar y ha llovido por todas partes. La pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Crees que van a lograr cumplir eso? ¿Que haya una agenda programada y que, yo lo creo así al menos, que van a poner todos los medios y van a generar situaciones de shock, de doctrina de shock, para cumplir esa agenda? Sí, van a profundizar en ello. El problema que se encuentran es que ahora mismo el mundo se ha roto y hay otra parte del mundo que está en otra dinámica diferente, en este caso liderada por una China, respaldado actualmente por una Rusia a la que hemos puesto nosotros en brazos de China completamente, Totalmente. toda la El situación. mundo en manos de China. Totalmente. Entonces, claro, ese mundo va a ir en otra dinámica diferente, con lo cual puede que no haya un nuevo orden mundial planetario, pero sí que haya un nuevo orden mundial occidental, por así llamarlo. Y vamos en esa línea, lo estamos viendo todos los días, Enrique, como efectivamente te están diciendo es que lo que pretenden es que el conjunto de los ciudadanos, no las élites, una vez más, el conjunto de los ciudadanos, estemos en una especie de downgrading, es decir, que cada vez vayamos a menos. Te están diciendo, ya no vayas en coche, vete en bicicleta, ya no pongas la calefacción, ponte una manta, deja de consumir electricidad y poco menos que pon velas. Es decir, es lo que nos están diciendo todos los días. Es decir, intenta gastar menos de todo, pero claro, nosotros, es decir, el conjunto de los ciudadanos. Esto evidentemente, que tú sabes que además cada vez vamos, que eso ya lo ponía, fíjate, en el primer libro, que se va a tender a crear guetos de ricos. Zonas en las que ellos van a tener acceso a alimentos, van a tener acceso a todos los recursos, van a vivir por encima de las posibilidades del resto de la población, en sitios que ya se están empezando a crear, ¿no? Sitios absolutamente privilegiados, al margen del resto de la sociedad. Tú dices, ¿tú crees que de verdad ahora mismo todos los millonarios van a dejar de prescindir, van a prescindir de sus jets privados, de sus grandes yates, las grandes comilonas que se dan? Evidentemente no. O una vez más, o te decía, incluso de esa salud de lujo que está fuera del alcance de todos los demás mortales. Evidentemente no. Tú piensas que no solamente ellos, sino que preparan a sus hijos para seguir disfrutando de esos bienes materiales y ser esa élite. Lo estamos viendo cómo se está descomponiendo la clase media, cada vez más clase baja, los jóvenes que tienen dificilísimo acceder a esa clase media, salvo algunos privilegiados, hijos de las élites, que sobre todo se metan en el ámbito tecnológico. Esa es la sociedad a la que estamos yendo y lo vemos día a día. Cómo efectivamente, claro, a ti te dicen, tú no vas a poder entrar con tu coche y dentro de poco ni siquiera con los eléctricos, con ninguno, en el centro de las ciudades. Eso sí, salvo que, por ejemplo, seas residente. ¿Y quién va a residir en esos centros de las ciudades que van a ser cada vez más caros? Porque los demás tendremos que vivir en las afueras, donde lejísimos, y que encima no te van a dejar entrar en el centro. Van a vivir en el centro de esas mansiones de millones de euros, van a vivir los más ricos, evidentemente. Y ellos sí podrán entrar casualmente en la ciudad. Pero tú no, tú tendrás que dejar el coche fuera o tendrás que ir en transporte público, que vemos como poco a poco. O sea, es que estamos yendo en una dirección contraria a todo lo que hasta ahora nos significaba el progreso, de tener tu propio coche, que te significaba también libertad individual para decidir cuándo te quieres mover y en qué condiciones. No, ahora volvemos otra vez hacia atrás. O vas en bicicleta o vas a ir en transporte público. Sí, para que veamos eso, que te están diciendo que comas menos. Y ya sabemos que también eso es algo que tradicionalmente se ha utilizado a lo largo de la historia, Enrique, ya lo hemos comentado alguna vez, que claro, cuando tú consigues, eso lo han hecho todas las sectas, siempre, conseguir que sus acólitos comieran menos y que además comieran menos proteínas y menos productos energéticos, porque sabes que eso te debilita mentalmente al final, ¿no? Por supuesto. Claro, y estamos yendo en esa línea, ¿no? Y los demás, pues nosotros comeremos gusanos y los demás pues seguirán comiendo pues comida
propia para ellos, ¿no? Adecuada a otro nivel completamente diferente. Pero vemos que estamos yendo en esa línea. Y además, qué fácil es convencernos, Enrique. Qué fácil es convencernos. Basta de que te lo repitan eso una y otra vez en programas de prime time, el que te lo repitan personas de eso, teórico ascendiente social, que te los vende muchas veces como el gran prestigioso, el gran no sé qué, que si escabras un poco detrás de eso, no hay, en muchos casos no hay absolutamente nada, pues como está pasando ahora mismo con los conflictos y con tantos otros temas, que llevan en realidad a gente que de expertos tiene muy poco o han empezado a ser expertos hace 3 días. En fin, pero qué fácil es convencernos, porque además ya sabemos, Enrique, que somos mucho más fácilmente convencibles y manipulables como sociedad que como personas individuales. Y aunque de manera El rebaño, individual estemos alertados, tú sabes que eso está absolutamente estudiado desde hace ya mucho tiempo, desde hace, bueno, podríamos ir a Edward Bernays, a todos estos, a Freud, como te lo explicaban, y te decían, claro, que somos, porque al final el individuo, aunque estés alertado, te da miedo a opinar. Cada vez como comentábamos antes, nos autocensuramos más. Cada vez, porque no queremos ser el rarito, el friki, el que nos llamen el conspiranoico, el que se cree que es más listo que los demás, entramos en esa espiral de silencio y por lo tanto nos autocensuramos con tantísimos temas que nos da miedo clarísimamente hablar, ¿no? Y esto es terrible porque estamos perdiendo la esencia y el valor de la democracia, porque los gobiernos son muy astutos y aunque ellos dicen, no, no, si yo no tengo censura, pero ya se encarga de tener a sus huestes físicas y digitales para atacar a aquellos que se sale de la narrativa oficial. Entonces, claro, y la narrativa oficial, pues es la que estamos comentando, ¿no? Y por lo tanto, claro, ¿quién se atreve a cuestionar las bondades de la Agenda 2030 abiertamente? ¿Quién se atreve a cuestionar tantos dogmas que ahora mismo nos están imponiendo? Recordemos que ya Freud decía que a lo largo de la historia, en todas las etapas históricas, ha habido los tabús y los totem, es decir, lo prohibido y lo sagrado. Y aquí ahora mismo nos han impuesto también unos prohibidos y unos sagrados que es imposible cuestionar, pero yo entiendo que eso pasara en épocas anteriores. Pero ¿cómo es posible que ahora, donde se supone que vivimos una democracia, donde se supone que disfrutamos de todo tipo de libertades, sigamos con esos tabús y esos tótem que nos limitan tantísimo y que hacen que nos autolimitemos tantísimo? Pues eso es lo que estamos. Y ojo, y que, Enrique, y vamos a ir a mucho más. Y es que no te creas que esto va a ir a mejor, vamos a ir a mucho más, porque es la corriente, una vez más, de estos departamentos de lucha contra la desinformación, que al final es luchar contra aquellos que se oponen a la narrativa oficial, que no se nos olvide, de todo tipo, porque es un instrumento terrible. Es más, que en algunos casos está planteando incluso penar a esas personas que teóricamente desinformen o que no se ajusten a la verdad oficial, incluso con penas de cárcel. El tema de los youtubers, sabes que comentábamos antes, esta limitación a los youtubers lleva implícita multas impresionantes que chicos que jamás podrán pagar en la mayoría de los casos, quitando los 2 o 3 youtubers principales, unas restricciones absolutas a esa libertad de expresión, ¿no? pero si te Pues, parece, Pedro, puesto que nos queda poco tiempo, de sí. ese tema de los youtubers, de los influencers y de los medios de comunicación, podremos hablar en un futuro en Si es otro. que podemos, porque no tengas ninguna duda de que el libro me va a traer muchísimas complicaciones, Sin duda, pero es un pero libro, acuérdate que yo sí, lo hago siempre como un servicio a la sociedad, y más siendo militar, yo me obligo a mí mismo a seguir sirviendo a la sociedad. Y creo que es lo que intento, por lo menos todos los días, ver cómo podemos todos abrir los ojos, no dejarnos controlar de esta manera, que no perdamos la democracia, que no perdamos nuestras libertades, y una vez más, muy enfocado a la gente joven, que muchas veces estar tan sumamente inmersos en los medios digitales también hace que sean mucho más manipulables. yo recomiendo vivamente que quien quiera saber más, eh, compre y vaya leyendo, como hago yo, las 600 y pico páginas de este verdadero manual de cómo sobrevivir al mañana inmediato. La encrucijada mundial, al igual que el dominio mental, que para mí sigue siendo la gran referencia, o el bestseller internacional, Así se domina el mundo, que lo hay en edición de bolsillo. Coronel Pedro Baños, infinitas gracias por tu generosidad y por tu tiempo.
Siempre agradecido soy yo, Enrique, y más sabes que participar contigo me produce una satisfacción muy particular, muy especial, por todo el aprecio que te tengo y por todo lo que tú significas para tantas miles de personas, que eres su verdadero maestro, su verdadero faro, su verdadero guía. Muchísimas gracias, Enrique, y siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo y hasta siempre, querido Pedro Baños.